Imperfectos en proceso, pero con fe de verdad. Aquí no hay caras perfectas, solo ganas de avanzar. Si la fe se complica y no sabes ni qué orar, Tranqui, que hasta nosotros nos quedamos en blanco igual. bienvenidos a Fe Sin Filtro con Dani Yes. Donde hablaremos de Dios, aunque a veces fallemos en el test. A la grande le puse cuca. Voy a ver al señor Mandino. Bienvenidos sean chicos a esta nueva edición de Fe Sin Filtro. tu podcast favorito para que sigas creciendo y dejes de ser un hereje religioso y todo la vaina que se nos puedan ocurrir. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Yes. Estaremos hablando de preparación o improvisación. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, aunque dentro de la Biblia sí hay como en la vida en general como momentos espontáneos, o Dios usa momentos espontáneos, pero también se enseña como que es importante prepararse espiritualmente. La improvisación sin dirección al final puede traer muchos errores, mientras que la preparación que es guiada por Dios trae frutos. Lo podemos unir o dar ejemplos como las predicaciones, como la administración de un culto. Yo creo que incluso en las decisiones del día a día. Se puede tu vida aplicar tanto cotidiana. en lo servicial como en En el la lado vida. cotidiano. Sí. Y creo que Dios es un Dios de preparación, pero porque Él es un Dios de orden. Entonces, desde el principio vemos que Dios prepara antes de actuar. Jesús preparó a los discípulos antes de enviarlos. Jesús los enseñó, los corrigió, o sea, claro, los llama, los forma, como los capacita y después es como ya, como que toca la práctica, por decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos por ejemplo en Mateo capítulo 10, versículo 1, ¿Qué versión? según NBI. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio la autoridad sobre los espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos que Jesús no llegó y los mandó así nomás, sino que los preparó antes de. Primero hubo una formación detrás, una enseñanza, y convivieron con Él, caminaron junto a Él, comprendieron incluso el Evangelio por estar tan cerca de Jesús, y eso permitió que ellos, o sea, que Jesús después les diera como esta autoridad de poder hacer ciertas cosas. Nunca llegaron nunca llegaron y solo decidieron hacerlo porque sí, sino que ellos entendían que detrás de cada acción debía haber un propósito, y eso todo lo aprendieron por lo que Jesús les fue enseñando durante el camino. De hecho, hasta las últimas horas de Jesús, cuando Pedro le corta la oreja al soldado. Ay, este Pedro. Arrebatado. Soy Pedro. Y ahí Jesús le da otra enseñanza, que aquel que mata espada morirá. Entonces hasta en esos momentos como de conflictos, por decirlo así, Jesús igual enseñaba. Y la preparación es sabiduría. La Biblia relaciona preparación con prudencia. Y vemos un ejemplo. Hay una canción de esto sobre la hormiga. La hormiguita corta las hojas y las carga. ¿No te la sabes? Cacho. La cantábamos en el coro de niños.
Oh, señor. Oh, qué milagro más majestuoso, algo así. La hormiguita enseñando al perezoso. Googleela. Sí. Bueno, pero Momento random. en Proverbios habla sobre esto y dice: ve perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Como la película de bichos de Disney. Pero no aparece un perezoso. Ay, pero aparece cómo trabaja la hormiguita, po. Y tomando este ejemplo de las hormigas, tengo pegada la canción. Concéntrate. Vemos que las hormigas no improvisan. Vemos que las hormigas se dedican a buscar comida para los tiempos difíciles y Para aquí- abastecerse. para abastecerse. Y lo de bicho es un buen ejemplo. Y de hecho se da igual en los animales. Yo lo veía en mi hámster, que él aún así teniendo su comida ahí, Un minuto de silencio por nuestro Remy, por favor. él aún así teniendo su comida, su instinto animal hacía que él escondiera su comida en una orilla, como en un lugar seguro. Mm, En caso de Tengo otra película. invernar, calma, de invernar, tener como esa seguridad de no salir a buscar el alimento. Ahora sí. Vecino invasores. En eso también como que ellos juntaban el alimento para invernar. Sí, ¿Es la palabra? Ya. Ellos también lo hacían. Hasta que llegó el mapache. sin comentario. Yo era Jami. Sí, lo sé hasta el día de hoy. Pero si llevamos estos ejemplos a la aplicación diaria, tenemos que prepararnos para servir, prepararnos para predicar, incluso para trabajar en lo cotidiano, como hablábamos al principio. Prepararse espiritualmente antes de las pruebas. Nadie está preparado para una prueba así. O sea, Depende de la prueba. claro, como que hay cosas que uno como que ya vivió y uno está como más preparado espiritual y mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. Pero claro, todo depende como de las situaciones que se den. Y a falta de no estar preparado, caemos en la improvisación. Y la improvisación puede traer fracasos. Un ejemplo X, cuando se hacen ensayos de banda y nadie se aprende las canciones, ¿qué pasa? Damos la hora ahí esperando a que se aprendan las Los líderes letras. se enojan. Me estoy desahogando. Ah. Y claro, esto de improvisar sin buscar la dirección de Dios puede producir un desorden y que tomemos malas decisiones. Claro, por ejemplo, aquí en lo que tú nombrabas de los ensayos, se produce un desorden. En el aspecto de, yo recuerdo que nos pasaba que yo siempre he sido muy partícipe de citar o a las voces antes o a los instrumentos antes. Cosa de que ya después sea como solo juntar, como ambas partes. Porque claro, nos pasaba en cierto ensayo, hace un tiempo, muchos años, qué sé yo, siempre nos ha pasado en verdad, así que era así como que llegaban y los instrumentos como que les costaba coordinarse entre ellos y las voces no se lo sabían bien y no sabían dónde entrar. ¿Cachai? Entonces como que al final en todo Dios nos pide ser ordenados y no traer esta improvisación, porque al final el ensayo que debería haber durado, no sé, 1 hora y media a todo reventar, terminó durando 3, 4 horas para sacar 1, 2 canciones como mucho. Entonces, claro, a lo mejor no trae fracaso como tal, pero sí trae desorden, desgaste, y de cierta forma igual trae como incluso decepción, diría yo. Y
tenemos incluso en esto de el desorden y las malas decisiones, tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes, las que fueron insensatas. Jesús habló de 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y las otras 5 no lo estaban. Y ellas intentaron improvisar en el momento, cosa que claramente No iba a salir. En Mateo capítulo 25 versículo 3 dice: las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. O sea, era como imposible que esas lámparas funcionaran sin haberse abastecido previamente. Cuando llegó el momento como importante y como intentaron improvisar, ya era tarde, ya no había nada más que hacer. Y si lo llevamos saliéndolo del lado musical, si lo llevamos a la predicación, que es como otro factor visible, uno se da cuenta al tiro cuando la persona no se preparó. Sí, se porque se le cruzan las ideas, nota. O sea, se desvía del tema, como que no es claro como el eje central de la predicación es lo que se pierde. claro. Por Sí. ejemplo, hay personas que no necesitan anotar, Hoy yo no puedo. pero tienen como, saben hacia dónde ir. Pero hay ciertas personas que tienen mucho conocimiento y quieren abordar muchas ideas dentro de la predicación. Y obviamente si no lo anotas es como o te pierdes o sale la otra parte que te puede salir bien. Pero perdón, ¿qué me pasa? fue eso? ¿Qué fue eso? Dentro del chamuco. No era yo, era Patricia. No, pero claro, se nota como cuando existe esta improvisación, y creo que también se nota porque como que divagan mucho. Les cuesta llegar al final como al punto central de la predicación. Empiezan a dar ejemplos o empiezan como a meter historias personales como Claro. para abarcar más. Claro, y yo creo que hay cosas espirituales que no pueden improvisarse. La comunión con Dios, la obediencia, la vida de oración, como todo, al menos, bueno, yo en lo muy personal, una opinión muy personal, yo considero que todo lo que tiene que ver con el ámbito de vida en general, no solo lo espiritual, sino todo, no debería existir tanto la improvisación. Aunque sí a veces esto nos permite nuevas experiencias, hablando de vida, ¿cachai? Pero no hay que abusar. Pero claro, o sea, no podís basarte toda tu vida así como, bueno, si no resulta bien y si resulta, no, como que es como, no sé, yo siento que en todo ámbito uno necesita una preparación sí o sí. Incluso para tomar decisiones, yo considero que lo más como prudente también es como ir a esa conversación con Dios y decirle, ¿sabes qué? Quiero tomar esta decisión, pero no tomarla improvisada, sino con respaldo de parte de Dios, claramente. Y aquí pasamos a la otra parte, que es la preparación espiritual. Dios quiere corazones preparados, y obviamente esto es para que estemos preparados para buscar a Dios. Es como esto de Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y acá tenemos un ejemplo de Esdras. En el libro de Esdras 7:10 dice: Esdras se había dedicado de corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus decretos y mandamientos a los israelitas. Sí, de hecho, Esdras estudió, practicó, enseñó, perdón, es que mi mamá
Está mirando desde la puerta. Ya, pero Esdras, en este caso, él estudió, practicó, enseñó y no improvisó en el ministerio. Creo que eso también se une como con lo que hablábamos de los 1000 ministerios. Creo que uno de los, o sea, de hecho, según mi punto de vista, todos los ministerios, en ninguno puedes estar improvisando. En Ni el de siendo- la danza nomás. y yo mirándote en serio. Por ejemplo, el pastorado, no puedes estar improvisando. Tienes que estar en una comunión constante con Dios para que tus palabras sean bajo la luz de la palabra. Y por ejemplo, el ser maestro, lo mismo. No puedes enseñar lo que se te venga a la cabeza. Enseñas algo mal y produces una cadena que después se va Repitiendo. repitiendo y pasando por muchas personas que después siguen como esa misma mala enseñanza. Claro. Y al final, si tomáis los otros ministerios también, que es como el evangelista, al final en todo como que sí o sí necesitáis esa preparación previa. No podéis dedicarte como a improvisar. Esdras es un buen ejemplo, te luciste. Esdras es un buen ejemplo de como esto de ser ordenado. Me gusta. Es la que... Tómenlo como ejemplo, chicos. Sean más como Esdras. El Espíritu No Santo. como Pablo. ¿Ah? No como Pablo, Ya, del chao. egocéntrico. El Espíritu Santo también nos guía en momentos espontáneos. La preparación no significa depender solo del conocimiento humano. Y aquí Claro, hay que hacer como esta separación igual. todo es equilibrado. Ujú. Nunca es como más cargado de un lado o del otro. Ahora, hay cosas que se van más para un lado que para el otro. Bueno, pero lo ideal es ser como equilibrado con esto al final, sí. Claro, que el Espíritu Santo te puede guiar, pero, o sea, en el ámbito de, claro, para nosotros humanamente es improvisación, pero no para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí lo tenía preparado. Entonces, claro, existe como, aunque nosotros tengamos preparación, tenemos que entender que el Espíritu Santo puede interrumpir nuestra preparación para ser guiados por Él. Y hay momentos donde Dios da palabra y dirección en el instante. Y de hecho Jesús habló sobre esto. Creo que en Mateo capítulo 10, versículo 19, dice, porque en ese momento se les dará lo que han de decir. Como literal, en el momento Jesús va a revelar lo que tienes que decir. Pero ahí no se refiere como di lo primero que se te venga a la cabeza. Claro. Va netamente como de una conexión directamente con Dios. Ahora, esto no promueve la flojera espiritual. Jesús hablaba de persecución y dependencia de... Persuasión. Sí. Y dependencia del Espíritu Santo. Como que... Una búsqueda constante. mm, Tener una relación era algo que hablábamos en los capítulos anteriores. Y por eso tiene que existir como este equilibrio, como de prepararse, como si todo dependiera de ti, pero depender de Dios sabiendo que todo depende de Él. Brígido. Ya. Ah, Después tenemos otro ejemplo bíblico, ¿quién sería? Nehemías. Nehemías tuvo preparación y oración. Creo que él es un gran ejemplo de equilibrio. También como parecido ahí a Esdras. Antes de reconstruir Jerusalén. Claro, tuvo un orden en todo lo que él fue haciendo. Que él oró, ayunó, planificó, evaluó los daños, organizó a las personas también. Organizó a los prójimos. ¿Cómo lo habrá hecho cuando los prójimos no querían Cooperar. cooperar? Un látigo. En Nehemías capítulo 2, versículo 13 dice, luego salí de noche por la puerta del valle
examinando las murallas de Jerusalén. O sea, él no actuó improvisadamente ni impulsivamente, sino que observó, analizó y ahí recién planificó y actuó. El orden que todos deberíamos tener, pero que claramente ninguno de nosotros tenemos. Sí. Hace mucha falta. Hoy sí, el día de hoy, si damos ejemplo. Pero ya. ¿para qué? Y pasamos al otro ejemplo, que es uno de mis favoritos. Que sea más que nada por lo que hizo después. Hablamos de Pablo. Pablo estudiaba y se preparaba. El egocéntrico. ¿Eh? El egocéntrico. Es un egocéntrico. Pablo tenía mucho conocimiento, obviamente disciplina y preparación. La disciplina por su trabajo y todo, y ya yo creo que después como dio vuelta esto de la disciplina. Dios sigue revirtiendo como todo para... y lo podemos ver como en un consejo que le dio a Timoteo. Y dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esto es 2 de Timoteo 2:15, versión NBI. Hey. La palabra esfuérzate quiere decir que se habla hacia una dedicación y preparación, no a una improvisación. Y creo que igual como que en este versículo encontramos a Pablo como diciéndole ya, dedícate, prepárate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que era lo que hablábamos como al comienzo, de qué pasa cuando uno improvisa, qué es como las consecuencias que trae. En cambio aquí Pablo le dice así como, si tú lo haces bien, no vas a recibir estas malas consecuencias. Entonces, no como sé. Cuando se me olvida la letra. Claro, es como, en el ámbito, por ejemplo, musical, podría ser como, me dedico ensayando en mi casa. No, ya en mi casa, en mi privacidad. Y por ejemplo, que es algo que yo siento que dentro de nuestra iglesia es un punto bueno, es que, claro, no se canta la canción si no salió. No solo eso. Si no sale en el ensayo no se canta. Pero no. Me refiero a que, claro, nos envían las canciones que vamos a cantar el día domingo con anticipación. Ya depende de ustedes cómo el ensayar. Y aparte se envían videos para que no se les olviden algunas canciones que hemos sacado últimamente. Se le dice recursos en el mundo worship. Ya. Y también envía las letras. Entonces creo que una de las cosas como un punto fuerte es como el anticiparse en caso de... Te envía las letras, te envía todo. ¿Te imagináis ese día te falla el data? Casi. ¿Tenéis la letra ahí en caso de? Como que esa preparación previa igual es importante y a veces lo miramos como muy superficial. Pero en verdad hace que las cosas no salgan desordenadas. Y en el ámbito de la prédica, es necesario, si vas a dar versículos, anótalos. Porque una de dos. Y sepáralo en la Biblia para que no se te pierda el pasaje. O escríbelo. Sí. Cuando yo di el tema sobre la homilética, le decía a mis oyentes, a mis seguidores, que anotaran sus predicaciones. Porque es más que nada para no caer en esto de improvisar, de decir algo erróneo, algún dato que no corresponde. Y es muy necesario, sobre todo, como decíamos, si vas a dar un versículo bíblico. Porque si lo dices mal,
una persona que puede saber más que uno se puede acercar a ti y te puede decir como Hereje. te equivocaste, no lo hagas más y no vas a predicar más. Nada que ver. Pero es muy Necesario hacer un Claro. bosquejo. A mí me lo enseñó un amigo en un seminario. Me enseñó que, por ejemplo, incluso enseñó la diferencia entre devocional, prédica y sermón. Que para mí, soy súper sincera, para mí la prédica y el sermón era exactamente lo mismo, en mi cabeza. Y resulta que no. Entonces, y él hablaba de lo importante que era prepararse anticipadamente, bien anticipado. O sea, tú te enteraste que te toca, no sé, preparar el mensaje. ya el otro día al tiro. Y al otro día te poní, o sobre la misma empezáis ya a hablar con Dios, así como, ¿qué quieres que yo entregue? ¿O qué quieres hablar a mi vida para yo poder entregar después? Y él hablaba como esto de incluso la estructura de cómo debía ser al entregar un mensaje, que debía ser ordenado, cuánto tiempo debía durar. Mi amigo es ahí un seco, es un teólogo, pero Dale color. pero es cierto, sí, era cuando ese día, yo siento que ese día que escribí como 3 planas cuando él habló, porque claro, hay cosas que uno dentro de el cristianismo ignora, o como que uno siente así como casi que la improvisación está bien. Y es algo muy erróneo. Obviamente yo, siendo muy personal, yo siempre he sido de escribir más o menos hacia dónde Como guiar. como las ideas básicas, Claro. como para después abordarlo. Porque yo soy muy dispersa Amén. por mi déficit atencional. Entonces sé que tengo que ordenarme para evitar este desorden. Y él explicaba la estructura de cómo debía ser un devocional, de cómo debía ser una prédica, de cómo debía ser un sermón. Habló incluso de técnicas, como ya algo más, como un lenguaje más técnico ahí en la que es la teología. Pero ¿sabes qué? Me sirvió como mucho para poder entender que es necesario el bosquejo sí o sí. Incluso, también habló de los temas, que también es algo totalmente aparte. Y claro, como que él decía, es necesario, y también es necesario que dentro de las prédicas te bases en más de un versículo bíblico. Para hacer Te conexiones. Sí. Improvisar igual, en general, podemos incluso tomarlo como algo peligroso en el ámbito emocional. Muchas personas toman como decisiones rápidas, que era lo que hablábamos hace un rato del tema de tomar decisiones bajo lo que Dios nos fuera guiando, porque a veces bajo la emoción del momento se toman decisiones, por enojo, miedo, ansiedad, orgullo. Y la Biblia enseña sobre el dominio propio. En el libro de Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Está más que claro. Sí, yo creo que... ¿Tú qué te consideras? Término medio. Tibio. Creo que en cosas bíblicas, por decirlo así. Cristiana. No, yo diría bíblico. No, sí, tenés razón. Bíblica. Perdón. Trato de ser, no un experto, pero prudente con lo que voy a hablar, los temas que voy a tratar. Pero en cuanto a lo cotidiano, soy un inexperto, porque me cuesta mucho tomar decisiones, más si tienen que ver como con respecto a mi salud, con temas de finanzas. Y no es que yo gaste a lo loco, pero por ejemplo... Mientes con todos los dientes. Pero hace poco me llamaron de un trabajo de lo cual yo estudié, y yo ahora estoy ejerciendo, quizás estoy trabajando en algo nada que ver con mi carrera,
Que Pero, así está la realidad en Chile, chicos. pero en mi posición en la que me encuentro hoy, no podía aceptar el sueldo que me estaban ofreciendo en el trabajo que a mí me... Que igual que- era que a una mí me gusta. miseria, déjame decirte. Sí, pero si yo, Hubiese estado en otra realidad. claro, lo hubiera aceptado, pero mirándolo después a futuro no me hubiera convenido porque el pasaje al mes son como 42,000 pesos o más. Ujú. Entonces ya Depende era de la como... hora. Se me iba a ir mal la plata, pero encuentro que en cosas cotidianas me cuesta mucho como hacer esta balanza, como de tener mucho cuidado. De ser prudente. Claro. Mm. De hecho, cuando volvemos al tema de la homilética, cuando le decía a los chicos que si van a predicar o dar algún tema, tener cuidado con ciertos temas que son muy conflictivos o debatibles por posturas distintas, por ejemplo el tema de los diezmos, el tema de la salvación. Entonces yo le dije, traten como de evitar esas cosas si es que no están preparados para darlo, porque Y es válido. ya a todos nos pasa que cuando creemos que tenemos un poco de conocimiento, como que podemos hablar temas muy profundos Y queremos entregarlo. claro, y temas complicados igual. Ujú. Después también queremos hablar como de este Jesús que enseñó a calcular antes de actuar. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 14 versículo 28 donde dice: supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Un Jesús entero analítico, Un bio. un bio. Y Mateo era el contador. El TEA según la serie. Pero claro, como que Jesús igual guiaba y nos sigue guiando a nosotros a tratar de llevar nuestra vida en orden, como el pensar, como observar, analizar, preparar y actuar. Creo que ese es más o menos como el orden que debería ser. Y de llevar una vida ordenada más que nada. Creo que algo que puedo abordar mucho de la serie de Chosen, no soy muy fan de la serie, Es que Nicodemo, nada que ver. perdón, es que me Pero, gusta ese personaje. por ejemplo, cuando están en la boda ¿Ya? y se les acaba el vino, Sí. María ya sabía que Jesús podía hacerlo. Obviamente era la mamá. Pero Jesús dice, aún no es el tiempo de que yo salga a la luz, por decirlo así. No sea imprudente, oiga. Pero ¿cachai? Sí, Jesús fue como en esa actitud. hasta en esos momentos fue como prudente, como de Cuidadoso. no y cuidadoso. Ujú. Un bio. Ay. Y es que al final Dios jamás promueve las vidas desordenadas o impulsivas. Porque al final, como hablábamos, eso igual trae consecuencias y no consecuencias buenas, pues, sino que trae como esto de consecuencias incluso al fracaso. Así que hay que tener como mucho cuidado, creo yo, en ese aspecto. Y aquí pasamos a la última parte de esto, que sería diferencia entre improvisación guiada y el desorden. No sé si a ustedes le ha pasado. Cuando Dios cambia los planes, a veces el Espíritu Santo guía inesperadamente. Por ejemplo, cuando preparas tu predicación y por arte de magia se te queda, o Dios te dice, ¿sabes qué? Esto no. Yo ahí tengo un debate y creo que ya lo habíamos hablado en un episodio anterior. ¿Qué? Yo creo que Dios no te cambia los planes de rompe y porrazo. No es como... No soy muy partícipe como de esto, por ejemplo, que algunos
que yo he escuchado, Ujú. que dicen como que están en el servicio y Dios les dice así como, no, esto no era, ¿cachai? Y toda la preparación que hubo detrás como que no, ahora yo quiero hablar, ¿cachai? A mí me ha Pero pasado... espérate, todavía no termino mi idea. Cachipún. Ah, Pero porque creo que a veces nosotros somos los porfiados en ese aspecto. Que a veces Dios como que quiere guiar el mensaje hacia una parte, pero nosotros no. Y como no escuchamos, Dios interrumpe después. Pero es una visión muy personal mía. No digo que sí o sí sea así. Sino que siento, bueno, a mí personalmente me ha pasado dentro del mismo servicio o incluso a veces como unas horas antes y me doy cuenta que Dios ya había estado hablándome de eso, solo que yo no quise hacer caso al respecto. tú eras la porfiada. Yo soy la porfida, yo soy esa. Amén. Y bueno, chicos, como en conclusión, la Biblia nos enseña que la preparación es sabiduría, la improvisación humana puede traer muchos errores. Dios honra a los corazones preparados. El Espíritu Santo puede guiarnos en momentos que nosotros ni siquiera esperamos o pensamos. Y la mejor vida cristiana combina preparación y dependencia de Dios. Siempre está esto de la dependencia, de buscar cada día más. Y para terminar, queremos terminar con un versículo. Dijiste terminar 2 veces. ¿De verdad? Sí, y Me para dije. terminar, dije, Ya no importa. Perdón, chicos. tenemos sueño. Ya, de hecho, ya, pero para finalizar, quiero leer en Proverbios capítulo 19, versículo 21, donde dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y la improvisación puede salvar un momento, pero la preparación sostiene un propósito. Eso. Ahora, para terminar, unas preguntas serias. ¿Estás preparado espiritualmente o estás viviendo una vida improvisada? ¿Buscas a Dios antes de actuar? ¿O antes de tomar alguna decisión? Y eso sería, chicos. ¿Sabes qué se me olvidó? Sí, yo también estaba pensando lo mismo. Se nos olvidó las canciones. Sí, pero ya tengo la mía. No es justo, yo no estaba preparado para este momento. Voy a partir porque Sí, por favor. mi canción sería Stars, estrella en inglés, de Skillet, porque es una canción muy bella, chicos. Aleluya. Amén. Una canción muy recomendable, muy Hillsoneada. What? Una palabra inventada Ahora, por mí. Pero Hilson es un verbo. habla de la creación, de cómo Dios hizo todo, el cielo, la tierra y todo, pero se tomó el tiempo en crearnos y llamarnos por nuestro nombre. Una canción muy bonita y espero la escuchen y ojalá hayan escuchado las otras canciones. Por último, para que tengan nuevo repertorio dentro de su Spotify. Para cambiar un poquito ahí el... Al conejo malo. Ya, yo tengo otra que se llama Nobody, que es de Casting Crowns. ¿Por qué estamos...? Con música en inglés. Porque no nos las damos de bilingües, chicos. Somos... No hablamos ni bien español y estamos Aquí tú recomendando me cosas en hablas inglés. español. Y de hecho esta canción como en el coro, por decirlo de alguna forma, dice como estoy viviendo para que el mundo lo vea. Nadie más que a Jesús.
Como que se repite mucho como esto de nadie más que Jesús. Todo lo que hago es para que vean a Jesús, no a mí. Es muy buena. Me muy linda. parece. Y es movida. Eso, chicos, esto ha sido el capítulo de hoy. ¿Cuántos capítulos nos quedan? ¿2? I don't know. No llevo la cuenta. Nos quedan I'm so 2. sorry. Este sería... Vamos a empezar a hablar en inglés. el último sería un especial para cerrar este podcast. Oh, gloria. Y con esto damos por terminado nuestra etapa de los podcasteros. No se la crean. Es la primera temporada, nomás, chiquillos. Se nos viene más. Bueno, chicos, esperando que les haya gustado y que sea de mucho crecimiento. Recuerden que esto no es para hatear a los cristianos, sino que para Crecer todos juntos. crecer todos juntos. Porque esto también nos sirve a y no nosotros. cometer errores que nuestros antepasados cometieron por ignorantes. Te pasa. Qué brutal. Que fúnenlo, chiquillos. Fúnenlo. Bueno, chicos, hasta aquí nos están escuchando. Lo dije bien ahora sí. Que estén bien, chicos. Nos Que vemos, tengan chicos. una muy linda semana. Bye.